Vamos a ver. Las integrales definidas. No me gusta cómo me ha salido la curva esta. Me ha quedado una curva chunga. Ve haciendo los dibujitos. Yo asumo que tú escribes todo lo que yo escribo. Tienes que escribir todo lo que yo escribo, todo lo que yo digo y todo lo que yo pienso. No puedes perder nada de información. Vamos a partir de esta situación. Vamos a imaginarnos una función continua. De momento, una función continua. Luego veremos que eso se puede relajar y que podemos tener una función con una discontinuidad, con discontinuidad evitable o discontinuidad de salto finito, y se pueden aplicar también los principios de la integral definida. Eso lo comentaremos después. Tenemos en un intervalo cerrado y acotado, los valores de x pertenecen al intervalo cerrado y acotado A y B. Cerrado, los extremos están incluidos. Acotado es de un número a otro, no aparece infinito por ningún lado. En realidad, si el intervalo fuese abierto, no va a afectar en nada la integral, pero de momento lo hacemos sobre un intervalo cerrado y acotado. Y tenemos una cierta función, una curva. Entonces, aunque la integral definida es una cosa y el área es otra, es muy práctico explicar la integral definida a partir del área. Es muy intuitivo. Entonces yo lo voy a hacer así. Imagínate el área de esta función como este trozo de aquí, como si lo tuviésemos que pintar, como si eso fuese un dibujo, un mosaico, cualquier cosa que estuviese en el suelo y lo tuviésemos que pintar. ¿Qué área, qué superficie se genera con todo eso? 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados. Hablo de áreas medibles, de áreas geométricas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Con la desventaja de que esto es una figura curvilínea, que no tenemos ninguna fórmula así a bote pronto, no es como un trapecio o como un rectángulo, o no es una figura elemental o un triángulo, no es una figura elemental a la que podamos aplicar alguna de las fórmulas conocidas para los cálculos de áreas de figuras geométricas. ¿De acuerdo? Partimos de A y de B, ahí tenemos esos lados rectos, el eje X, eso es muy importante, y luego tenemos una curva, una función, y esa función podría ser, esto no hace falta que lo apuntes, pues x al cuadrado menos 3x más 2. De momento voy a considerar una función que está por encima del eje X. Luego hablaremos de qué pasa si está también por debajo del eje X. Tanto eso como de las funciones discontinuas lo trataremos con cuidado. Entonces, esto es una función. Puede ser así, puede ser logaritmo neperiano, puede ser el trozo de una función exponencial, podría ser esto también, 1 partido 10 por e elevado a x. ¿Vale? Que sería una función que tendría una pinta así. Podría ser cualquier función. Entonces, claro, ¿cómo puedo sacar yo el área que hay entre la gráfica de la función y el eje X? ¿Cómo puedo sacar yo ese área? Pues la vamos a sacar por aproximación. Por aproximación entre lo que se llaman las sumas superiores y las sumas inferiores. A ver, es que no sé si escribirlo ya o explicarlo primero. Voy a explicarlo primero con los dibujos que he hecho y luego lo escribo. No lo voy a escribir con todo el rigor que esto merece. Esto no pretende sustituir las clases que pueden ser universitarias y por lo tanto con unas justificaciones mucho más profundas. Esto no pretende sustituirlo. Esto pretende dar una idea intuitiva de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ese área es la misma que está debajo de la curva negra, ¿vale? Debajo de la curva negra. Entonces, una cosa que se puede hacer es lo que se llaman particiones. Partimos el intervalo AB en diferentes trozos. Por ejemplo, esto es una partición solamente con un punto intermedio, de manera que tengo 2 trozos. Esto es una partición con 3 puntos intermedios, de manera que tengo 4 trozos.
Aquí hay 7 puntos intermedios, de manera que tengo 8 trozos. Y tomamos la altura mínima posible, tomamos rectángulos con la altura mínima posible dentro de cada uno de los trozos, que son los rectángulos azules. Los rectángulos azules son lo que se llamarán las sumas inferiores. Desde aquí levanto una vertical, me encuentro con la gráfica de la función y trazo una horizontal. Fíjate que el rectángulo es más pequeño que el área que va a determinar. El área que va a determinar es la que está marcada, que no quiero hacer aquí porque si no empastro totalmente el dibujo. ¿Vale? Pero ese área marcada podría estar en cualquiera de los 3 dibujos inferiores que he hecho. Entonces yo busco el área negra. ¿De acuerdo? El área que hay debajo de la curva. Con los rectángulos azules lo que voy a tener es un área más pequeña, aproximada. Aproximada aquí de manera muy burda, porque la verdad es que me faltan muchos trozos. Si yo cojo ahora el área de este rectángulo, que eso sí que lo sé calcular, es base por altura, y el área de este rectángulo, que es base por altura, pues veo que me voy a dejar unos trozos considerables. Lo mismo pasa con la zona roja. ¿Cuál es la zona roja? Las sumas superiores. La zona roja se supone que es no solamente eso, sino que lo que pasa es que como tengo que pasar el rotulador por el mismo sitio, pues he preferido preservar los colores de abajo, el azul. Pero la línea roja pretende ser un rectángulo que parte desde aquí hasta aquí arriba, hasta aquí y hasta aquí. Un rectángulo que engloba la curva negra, la curva de la función. La azul está por debajo, la roja está por encima. Es todo este rectángulo y todo este rectángulo. Entonces yo, si tomase las áreas de dichos rectángulos, por ejemplo de los rojos, base por altura y base por altura, tendría un área por exceso. Tendría un área por exceso porque este rectángulo, el rojo, tiene un área que sería todo esto más todo esto. Se estaría pasando. Toda esta zona no debería estar y esta zona tampoco debería estar. Entonces la zona roja se está pasando. Rectángulos por exceso. Mientras que los azules son rectángulos por defecto. Están por debajo de la curva y tienen un área inferior. ¿Dónde está la gracia del asunto? Pues cuando yo voy afinando más y en vez de poner un punto ahí, lo divido cada uno en 2 partes iguales. Y entonces tomo desde cada uno de esos puntos la vertical ahí. Cuando me encuentro la gráfica, monto un rectángulo. Desde el segundo punto, cuando me encuentro la gráfica, monto otro rectángulo, así y así con cada uno de ellos. Lo mismo con las sumas superiores. El rectángulo más grande será este de aquí, luego este, luego este, luego este. Son rectángulos que están apoyados en la gráfica de la función. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando doy el salto de tener solamente 2 rectángulos a tener 4? Pues que se van aproximando más las 4 áreas de los 4 rectángulos azules, se van aproximando más al área auténtica negra. Y el área de los rectángulos rojos también se va aproximando. Hay que tener en cuenta, eso es lo que quería escribir, que ahora lo pondré, que cuando yo paso de 2 a 4, mira, por ejemplo, de aquí esto me lo estoy comiendo. Esa zona me la he comido ya. Aquí se pasaba de mucho, pero aquí aunque es un área por exceso, pero ese trozo ya no lo tengo. Ese trozo ya no lo tengo, por lo tanto la aproximación es mejor. La aproximación de las áreas de los rectángulos rojos con la de la curva negra es mejor. De hecho, aquí me he comido un trozo enorme. Todo este trozo ahora ya no está. Era un trozo en el que yo me estaba pasando, yo me paso, con los rectángulos rojos me paso y tengo una zona claramente superior a la que me interesa. Pero al ir afinando, al ir tomando lo que se llaman particiones más finas, es decir, si divido en mayor número de puntos, lo que tengo que es que las áreas que se pasan pero menos, y las áreas que se quedan cortas pero menos. Aquí lo he dividido con 7 puntos en 8 trozos. ¿Y qué ocurre? Que las áreas de los rectángulos azules se van pareciendo más cada vez a la gráfica de la función, y de los rectángulos rojos, que son por exceso, también se van pareciendo más.
Entonces, lo que se tiene es que las rojas reciben el nombre de sumas superiores. Ten en cuenta que son áreas de rectángulos. Eso yo lo puedo calcular muy fácilmente, es base por altura. Estoy sustituyendo el cálculo de un área compleja me refiero a que no tiene por qué corresponderse con media circunferencia ni nada parecido, a cálculos con rectángulos, que son áreas muy sencillas. Todos estos son base por altura. Las rojas son las sumas superiores y las azules son las sumas inferiores. Sumas inferiores. Entonces, ¿qué ocurre cada vez que hago una nueva partición? Que hago una nueva partición y obtengo más puntos, tengo una partición más fina. Pues que las sumas superiores se van haciendo cada vez más pequeñas. Lo que yo me paso, cada vez me paso menos. La suma de las 4 áreas de rectángulos rojos que tengo me da menos que la suma de las áreas de los 2 rectángulos rojos que tengo aquí. Y la suma de las áreas de los 8 rectángulos rojos que tengo aquí es más pequeña que ninguna de las anteriores. Entonces, las sumas superiores, la suma superior 1, que sería esta, es la más grande que la suma superior 2, que es esta, más grande que la suma superior 3, que sería la de 8 partes. Y así sucesivamente. ¿Por qué digo sucesivamente? Porque yo esto puedo ponerle puntos intermedios y dividirlo a su vez en medias partes y tener 16 rectángulos. ¿Qué pasaría con esos rectángulos? Que serían tan finitos que cada vez se van volviendo más indistinguibles con respecto de la curva original, que es la que me interesa. Con respecto de la curva original, que es la que me interesa, que es la zona negra, se van pareciendo cada vez más. Con las sumas inferiores lo que ocurre es lo contrario. La suma inferior 1 es más pequeña, la suma de las 2 áreas estas, azules, es más pequeña que esta, porque ahí al partir esta en 2 me ha permitido tomar un trozo superior, y aquí también un trozo superior. Entonces, las sumas inferiores se van haciendo cada vez más grandes. ¿De acuerdo? Se van haciendo cada vez más grandes, van aumentando trocito a trocito, ¿vale? Van aumentando, van pareciéndose cada vez más a la suma, al área que voy yo buscando, que es el área negra. Si yo calculase el área de los 8 rectángulos azules, me daría una cantidad, el área de los 8 rectángulos rojos me daría otra cantidad superior, y lo que pasaría es que el área que yo voy buscando, que es la negra, está comprendida entre las dos. Y eso, de todas formas, lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Es que no quiero que queden vídeos de 25 minutos